En los rincones tranquilos de Latinoamérica, al caer la noche, los padres acercan a sus hijos y les susurran una advertencia: tened cuidado con la Llorona, la mujer que llora. Su lamento lastimero flota en el aire nocturno, helando la sangre y haciendo que hasta los más valientes regresen a casa. Esto es más que una historia de fantasmas. Es una leyenda tejida en la propia esencia de la cultura latinoamericana, que resuena desde México hasta Colombia. El cuento de la Llorona es una advertencia para que los niños no merodeen cerca del agua después del anochecer, pero también es una historia de amor, traición y una pena tan profunda que se convierte en una maldición. El poder de la leyenda reside en su realismo. Los oyentes casi pueden sentir la niebla y escuchar su lamento en el viento. Conocer a la Llorona es vislumbrar el alma de Latinoamérica, una historia de maternidad, pérdida y las consecuencias de nuestras acciones. A medida que exploramos su inquietante relato, descubrimos no solo una leyenda espeluznante, sino el poder duradero de una historia para moldear generaciones. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo bañado por el sol, enclavado entre colinas ondulantes y un río serpenteante, vivía María. Era famosa no solo por su sorprendente belleza, con ojos que brillaban como el río al amanecer, sino también por su espíritu ardiente y apasionado. María era el corazón de su pueblo. Su risa llenaba el aire y su amabilidad conmovía a todos los que conocía. Sin embargo, bajo su vibrante exterior, anhelaba algo más, un amor tan grande y arrollador como las historias que había oído de niña. María soñaba con un amor que la arrastrara, un romance que hiciera que su corazón se elevara. Un día, un rico ranchero llegó al pueblo. Su presencia imponía respeto. Era encantador, con una sonrisa segura y promesas de una vida llena de lujo y aventura. María quedó encantada con sus palabras y la forma en que la miraba, creyendo que finalmente había encontrado el amor que siempre había anhelado. A pesar de las advertencias de su familia y los susurros de los aldeanos, María siguió a su corazón y se casó con el ranchero. Su boda junto al río fue una celebración de esperanza y nuevos comienzos. Por un tiempo, su vida juntos pareció perfecta. Construyeron un hogar a la orilla del agua, y pronto, las risas resonaron en su casa al dar la bienvenida a 2 hijos. María atesoraba estos momentos, creyendo que finalmente había encontrado su felices para siempre. Pero la felicidad puede ser frágil. El ranchero, inquieto y ambicioso, pronto se volvió distante. Comenzó a ausentarse de casa por largos periodos, persiguiendo negocios y aventuras en otros lugares. Cada vez que se marchaba, María sentía un vacío creciente. Su corazón dolía de soledad mientras esperaba su regreso. Cuando finalmente regresó, su afecto ya no era para María. En cambio, derramó todo su amor y atención en sus hijos, riendo y jugando con ellos mientras apenas reconocía la presencia de María. Se sentía invisible en su propia casa. Su espíritu, antes brillante, se apagaba con cada día que pasaba. El golpe final llegó un día que María nunca olvidaría. Vio a su marido con otra mujer, una mujer rica de un pueblo vecino, cabalgando juntos en un elegante carruaje. Él sonrió a sus hijos, pero sus ojos pasaron de largo por María como si fuera una extraña. En ese momento, el corazón de María se rompió. Sus sueños se hicieron añicos. María quedó devastada, su mundo de repente frío y desconocido. El amor que una vez había llenado su vida se había ido, reemplazado por una profunda y dolorosa tristeza. Se sentó sola en la oscuridad, atormentada por los recuerdos de tiempos más felices, incapaz de entender cómo todo había cambiado tan rápidamente. Su amor, antes puro y brillante, se transformó en ira y desesperación. Cada mirada a sus hijos le recordaba la traición de su marido, convirtiendo sus risas en un doloroso eco de lo que había perdido. El corazón de María estaba dividido entre el amor por sus hijos y el dolor insoportable de sus sueños rotos. Consumida por el dolor y el resentimiento, la mente de María comenzó a desmoronarse. Vagaba por la casa con angustia, incapaz de escapar de la tormenta de emociones que la asolaba. El peso de su tristeza crecía con cada día que pasaba, nublando sus pensamientos y robándole la paz. Las risas de sus hijos, antes la música de su vida, ahora resonaban por los pasillos vacíos como un recordatorio inquietante de todo lo que había perdido. La alegría que una vez había llenado su hogar era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por sombras y silencio.
En su hora más oscura, María vagó sola por el río bajo la pálida luz de la luna, con el corazón apesadumbrado por la tristeza. Fue allí, de pie a la orilla del agua, donde se enfrentó a una elección, una decisión nacida del dolor y el anhelo, que cambiaría su destino y el destino de su familia, para siempre. El desgarro de María se profundizó en una tormenta de rabia y tristeza. Veía a sus hijos como símbolos vivientes de la traición de su marido, su amor por ellos entrelazado con el resentimiento. Un día, cegada por el dolor, llevó a sus hijos al río. En un momento de locura, los empujó a la corriente. Sus gritos la hicieron volver a la realidad, pero era demasiado tarde. El río se los había llevado. Abrumada por el horror y el arrepentimiento, María deambuló por las orillas del río, llorando y llamando a sus hijos perdidos. Rechazó la comida y el sueño. Su belleza se desvaneció hasta convertirse en una sombra fantasmal. Atormentada por la culpa, murió en la orilla del río. Su último aliento fue un ruego por sus hijos, pero su historia no terminó con su muerte. La tristeza de María resonaría mucho más allá de su último día. El alma de María, agobiada por su crimen, no pudo encontrar la paz. En las puertas del más allá le preguntaron: ¿dónde están tus hijos? Ella solo pudo llorar: no lo sé. Se le negó la entrada al cielo y fue maldecida a vagar por la tierra como la Llorona, la mujer que llora. Su espíritu, vestido de blanco, acecha ríos y lagos, buscando para siempre a sus hijos perdidos. Su rostro está oculto en la sombra, su lamento es un escalofriante gemido. ¡Ay, mis hijos! Está condenada a buscar en vano, su dolor nunca termina. Encontrarla es un presagio de desgracia. Su dolor infecta a todos los que la escuchan. La Llorona es una advertencia viva. Algunos errores nunca se pueden deshacer. La maldición de la Llorona la ata a las aguas donde sus hijos desaparecieron. Noche tras noche, ella se desliza por las orillas, con su vestido blanco ondeando, su rostro una máscara de tristeza o un aterrador vacío. Su desesperada búsqueda de sus hijos es interminable. Ella nunca puede encontrarlos, ni encontrar la paz. Su presencia es un presagio de muerte y sufrimiento. Escuchar su llanto es sentir su dolor. Un escalofriante recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Ella es tanto víctima como villana, atrapada para siempre en el momento de su mayor arrepentimiento. Su leyenda advierte que algunas heridas son demasiado profundas, incluso para que la muerte las cure. La Llorona es la encarnación del dolor interminable. Quienes afirman ver a la Llorona describen a una mujer alta y fantasmal, de blanco, que se desliza cerca de los ríos en las noches sin luna. Parece flotar justo por encima del suelo. Su presencia es a la vez hipnotizante y profundamente inquietante. El aire se enfría, y el mundo parece contener la respiración mientras ella pasa. Su figura iluminada solo por el más tenue destello de la luz de la luna que se refleja en el agua. Su vestido, antes puro, ahora cuelga hecho jirones, arrastrándose detrás de ella como un sudario de esperanza perdida. Los testigos dicen que su rostro siempre está oculto, a veces por un delicado velo, a veces por su cabello largo y enredado, o simplemente por las profundas sombras que parecen aferrarse a ella. Nadie ve nunca sus ojos, y ese misterio solo aumenta el terror. Algunos dicen que su cara es un vacío en blanco, un lienzo vacío donde debería haber una cara humana. Otros afirman que es un cráneo en descomposición, con la carne ya desaparecida, o un rostro torcido y distorsionado tan horrible, que vuelve loca de miedo a la gente. Las historias difieren, pero todos están de acuerdo. Su rostro es algo que ninguna alma viviente debería ver jamás. Pero es su grito lo que más aterroriza, un lamento lejano y desesperado que resuena en la noche. ¡Ay, mis hijos!, grita, su voz con un dolor tan profundo que hiela el alma. El sonido es a la vez lastimero y penetrante, una llamada que parece venir de otro mundo, llena de dolor y anhelo sin fin. Si su grito suena lejano, ten cuidado, ella está cerca. Si suena cerca, ella está lejos. Esta paradoja ha perseguido a generaciones, haciendo que cada eco a lo largo de la orilla del río sea un motivo para estremecerse. La incertidumbre mantiene a la gente en vilo, sin saber si está justo detrás de ellos o mirando desde lejos. Los padres advierten a sus hijos: manténganse alejados del agua por la noche.
o la Llorona podría confundirlos con sus propios hijos perdidos y arrastrarlos a una tumba acuática. Estas advertencias se susurran a la hora de acostarse, se cuentan alrededor de fogatas y se transmiten de una generación a otra. Un escalofriante recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad. Su leyenda es una herramienta para mantener a los niños a salvo, pero también un recordatorio de los peligros reales que se pueden encontrar cerca de los ríos por la noche. La historia de La Llorona es a la vez un cuento con moraleja y un reflejo de los miedos que acechan a toda comunidad. Miedo a la pérdida, a lo desconocido y a las cosas que se esconden en las sombras. La Llorona no es solo un fantasma triste, es una depredadora que busca para siempre lo que perdió. Su dolor se ha convertido en algo peligroso, y su búsqueda interminable significa que siempre está cerca, siempre observando, siempre esperando a la próxima alma que se cruce en su camino. Su historia difumina la línea entre el mito y el miedo real. Para muchos, ella es más que una leyenda, es una pesadilla viviente, una presencia que persigue los ríos y los sueños de quienes viven cerca. El límite entre lo imaginado y lo real se vuelve delgado cada vez que se susurra su nombre. Oírla es sentir el peso de siglos de dolor, una tristeza tan profunda que parece filtrarse en la propia tierra. El grito de La Llorona es un recordatorio de que algunas historias nunca mueren, perduran, resonando a través del tiempo, persiguiendo para siempre los lugares donde una vez ocurrió la tragedia. La leyenda de La Llorona es anterior a la historia de María, remontándose al México prehispánico. Los aztecas hablaban de Cihuacóatl, la mujer serpiente, una diosa que vagaba por la noche de blanco, llorando por sus hijos perdidos. Sus gritos presagiaban desastres y la caída de imperios, resonando por Tenochtitlan antes de la conquista española. Cuando llegaron los españoles, sus propios cuentos de fantasmas se fusionaron con los mitos indígenas, transformando a la diosa en una mujer mortal castigada por sus pecados. La leyenda se convirtió en una herramienta para enseñar sobre el pecado, el arrepentimiento y la familia. La Llorona es un símbolo de trauma cultural, una madre que llora a sus hijos perdidos, haciendo eco del dolor de la conquista y la pérdida. Su historia es una mezcla inquietante de mundos viejos y nuevos, que lleva el recuerdo de un pasado violento al presente. La historia de La Llorona ha traspasado fronteras, adaptándose a los miedos y valores de cada región. En Centroamérica, a veces es la ciguanaba, que castiga a los hombres infieles arrastrándolos a la locura o a la muerte. En los llanos de Colombia y Venezuela, su lamento desvía a los viajeros, perdidos en la naturaleza hasta que perecen. En el suroeste de Estados Unidos, su leyenda ronda ríos y arroyos secos, advirtiendo por igual a niños y adultos. Cada versión refleja peligros locales, la infidelidad, la naturaleza o la desobediencia, haciendo que su historia se sienta personal en todas partes. Ya sea que castigue a maridos infieles o arrebate a niños que se extravían, La Llorona sigue siendo una figura poderosa y aterradora. Su adaptabilidad mantiene viva su leyenda en Latinoamérica y más allá. No importa dónde estés, su llanto es una advertencia que se siente cercana. Hoy, la leyenda de La Llorona es tan potente como siempre, y prospera en historias, películas y canciones. Su escalofriante presencia resuena a través de las generaciones, susurrada en la oscuridad y contada alrededor de fogatas. Desde las bulliciosas ciudades hasta los pueblos más tranquilos, su historia está tejida en la tela de la vida cotidiana, un recordatorio inquietante de que algunos miedos nunca se desvanecen. Su historia perdura porque aprovecha miedos universales, la pérdida de un hijo, el peso de la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. Son emociones que traspasan todas las fronteras, haciendo que su historia resuene en personas de todos los ámbitos de la vida. El dolor de perder a alguien a quien amas, el arrepentimiento de las decisiones tomadas en la desesperación y el terror de enfrentarse a lo desconocido. La Llorona los encarna todos. Ella es tanto una historia de advertencia como una figura trágica, una madre llevada al horror por el amor y el dolor. Su tristeza es palpable. Sus gritos resuenan en la noche, advirtiendo a otros de los peligros que conlleva dejar que el dolor nos consuma. En ella, vemos el poder devastador del desamor y la delgada línea entre el amor y la desesperación. Los padres aún invocan su nombre para mantener a sus hijos a salvo, haciendo de su historia una parte viva de la vida diaria. La leyenda se convierte en una herramienta, una forma de enseñar precaución y respeto
por los peligros del mundo. Incluso hoy se advierte a los niños que no deambulen cerca de los ríos por la noche, no sea que se encuentren con la mujer que llora, buscando a sus hijos perdidos. La ambigüedad, nadie puede probar que no es real, mantiene viva su leyenda en las sombras. Cada sonido inexplicable junto al agua, cada escalofrío en la oscuridad, se convierte en un posible encuentro con la Llorona. La incertidumbre alimenta nuestra imaginación, haciendo que su presencia se sienta aún más real. La tememos no solo como un fantasma, sino como un reflejo de nuestras propias ansiedades más profundas. Ella es la encarnación de lo que más tememos: la pérdida, el arrepentimiento y las cosas que no podemos controlar. Su historia nos obliga a confrontar las sombras dentro de nosotros mismos, haciendo que su leyenda sea aterradora y profundamente personal. La Llorona es una víctima y una villana, que evoca tanto terror como piedad. Su dualidad la hace inolvidable. No es simplemente un monstruo, sino una mujer cuyo dolor la transformó en algo de otro mundo. La tememos, pero también la lamentamos, atrapados en la tragedia de su búsqueda interminable. Su complejidad la hace inolvidable, una parte permanente de la imaginación cultural. Aparece en el arte, la literatura y la música, su imagen cambia con cada nuevo relato, pero siempre lleva el mismo mensaje inquietante. La Llorona es más que una historia de fantasmas, es un símbolo de dolor, advertencia y el poder perdurable del mito. Mientras existan noches oscuras y ríos caudalosos, su historia será contada. Cada generación encuentra un nuevo significado en su leyenda, transmitiéndola para que su voz nunca sea verdaderamente silenciada. Los ríos recuerdan, y nosotros también. Escucha atentamente. Con el viento a la orilla del agua, aún podrías oírla llorar por sus hijos perdidos. Sus gritos son un recordatorio de que algunas historias nunca mueren, y algunos miedos están destinados a ser recordados.